Bienvenidos al canal La Filosofía Ancestral. Los padres siempre sueñan con que sus hijos logren grandes cosas. Alcancen nuevas alturas y logren aquello que ellos mismos no pudieron. Pero, a medida que los hijos crecen y comienzan a construir sus propias vidas, los padres a menudo enfrentan una soledad silenciosa que es difícil de describir. Hay un dicho: tener hijos y criarlos es un compromiso de por vida. Aunque los hijos se vayan lejos y exploren el mundo, es en estos momentos de distancia cuando la brecha en el amor y la conexión familiar se hace aún más evidente. El éxito y la libertad son tentadores. Pero la familia, sin importar dónde esté, siempre será el lugar al que volvamos, un lugar de comodidad, apoyo y amor. Y, incluso cuando la vida se vuelve difícil, un hogar sencillo es donde podemos encontrar refugio, donde nunca estamos realmente solos. En este video, exploraremos algunas verdades profundas sobre las dinámicas familiares, el cuidado y cómo las relaciones entre padres e hijos pueden moldear nuestras vidas, especialmente a medida que envejecemos. Comprenderás por qué. A veces, no son los hijos más exitosos o aparentemente impresionantes quienes terminan siendo el mayor apoyo para sus padres mayores. También aprenderás sobre el importante papel que desempeñan las nueras y los yernos en mantener la armonía familiar, y cómo estas relaciones se vuelven vitales cuando ya no podemos cuidarnos por nosotros mismos. La primera verdad: los hijos exitosos no siempre son los más devotos que los padres esperan. Los padres a menudo desean que sus hijos prosperen, que logren carreras seguras, estabilidad financiera y que estén ahí para ellos a medida que envejecen. Se llenan de orgullo por los logros de sus hijos, compartiendo historias de trabajos prestigiosos, altos salarios y premios con sus amigos. En sus mentes, estos hijos exitosos son quienes devolverán los años de cuidado y amor que recibieron, los que cuidarán de ellos cuando su salud comience a deteriorarse. Sin embargo, la realidad no siempre se alinea con las expectativas. A medida que los hijos crecen y encuentran el éxito, a veces se ven tan absorbidos por sus propias vidas que olvidan a quienes los criaron. Se mudan lejos, buscando mayores oportunidades en grandes ciudades o incluso en el extranjero para construir sus carreras y perseguir ambiciones personales. Mientras tanto, los padres se quedan atrás, esperando silenciosamente su regreso, anhelando momentos juntos. Pero para los hijos, los compromisos laborales y las nuevas relaciones llenan su tiempo y corazones, haciéndoles imposible estar presentes cuando sus padres realmente los necesitan. Entonces, cuando los padres se vuelven frágiles y necesitan cuidado, ¿pueden regresar los hijos en los que una vez contaron como su apoyo? Aunque estos hijos puedan ser enormemente exitosos, llenando de orgullo a sus padres, a veces están ausentes en los momentos más críticos. La misma ocupación de sus carreras y vidas personales crea una brecha invisible, haciendo que los hijos que los padres creían que siempre estarían allí sean los que están más lejos. Y para los padres, la decepción no radica en la falta de éxito de sus hijos, sino en la distancia emocional, por más involuntaria que sea, que parece imposible de cerrar. Mientras tanto, aquellos hijos que no han alcanzado grandes logros o no sobresalen en la sociedad podrían ser los más devotos. Permanecen cerca de sus padres, dedicando su tiempo y amor para cuidarlos, incluso si sus vidas son más simples. Estos son los hijos que se quedan, no porque carezcan de carreras, sino porque entienden que hay valores que no se compran con dinero ni con logros. Cuando sus padres los necesitan, estos hijos son quienes nunca se alejarán. Nunca estarán demasiado ocupados como para olvidar sus deberes o su amor. La dolorosa verdad es que, en la búsqueda del éxito, a veces olvidamos que el amor y cuidado que damos a nuestros padres son las cosas más valiosas de todas. La segunda verdad:
Las decisiones y métodos que los padres usan para criar a sus hijos revelarán sus consecuencias con el tiempo. A medida que los padres llegan a la vejez, deben enfrentarse a los frutos dulces o amargos de las semillas que sembraron a lo largo de sus vidas. A través de sus acciones, palabras y decisiones en la crianza de sus hijos. Esta es la etapa en la que los padres deben confrontar las inevitables consecuencias de sus acciones pasadas. Y, a veces, estas verdades pueden ser dolorosas e imposibles de negar. Sí. Durante el proceso de crianza, los padres fueron parciales, injustos o incluso negligentes con algunos de sus hijos. Las consecuencias no se limitarán a déficits emocionales. Los hijos que fueron excesivamente consentidos o favorecidos pueden convertirse en adultos irresponsables, demasiado dependientes del cuidado de sus padres y sin la preparación necesaria para enfrentar los desafíos de la vida adulta. Cuando estos padres alcanzan la vejez, pueden descubrir que esos hijos no son capaces de brindarles el apoyo que esperaban. Por otro lado, los hijos que fueron descuidados o tratados injustamente pueden cargar con profundas heridas emocionales. Estos hijos, aunque no muestren sus sentimientos de inmediato, vivirán con resentimiento, falta de afecto y una necesidad de reconocimiento. Estas heridas, enterradas durante la infancia, se acumulan con los años y, al crecer, pueden generar distancias irreparables, incluso un completo distanciamiento. Estas cicatrices emocionales no se olvidan fácilmente y resurgen con fuerza en momentos críticos, especialmente cuando los padres necesitan el cuidado y el amor de sus hijos. Un ejemplo conmovedor de esto se puede ver en la película Asterisco Todo está bien Asterisco, donde la familia de Suiko se desmorona debido a un trato injusto. Suiko, el hijo menor, creció siendo constantemente comparado con su hermano mayor. Nunca sintió el amor sincero de su madre que tanto deseaba. A pesar de su éxito en la vida, las heridas de su infancia continúan atormentándolo. Mientras tanto, su hermano mayor, quien fue mimado y excesivamente dependiente de su madre, nunca logró mucho en la vida. Las marcadas diferencias entre los dos hermanos crearon una tensión insuperable, una división que resonaría en su familia durante años. Cuando los padres fallecen, los conflictos no resueltos y las emociones reprimidas entre los hermanos estallan. Suiko, lleno de amargura por el abandono emocional que sufrió durante su adultez, contrasta con su hermano mayor, quien, a pesar de ser el favorito, siente una inmensa presión por las expectativas incumplidas. La familia se desmorona, consumida por rencores y resentimientos de larga data, en parte debido a las injusticias del pasado y en parte por las abrumadoras expectativas que sus padres colocaron sobre sus hombros. La verdad es que las decisiones aparentemente pequeñas en la crianza, la parcialidad, el favoritismo o la injusticia, pueden dejar consecuencias duraderas e irreversibles. Y, a veces, son estas mismas razones las que causan que la relación entre padres e hijos se vuelva distante, dolorosa e irreparable. La tercera verdad. No importa cuán excepcionales sean los hijos, la actitud de la nuera y el yerno sigue siendo increíblemente importante. Cuando los hijos se casan y comienzan sus propias vidas, los padres a veces crean inadvertidamente una barrera invisible entre ellos y sus cónyuges. A menudo, en los ojos de los padres, sus hijos siempre serán el centro de la familia, mientras que el cónyuge es visto como un extraño, alguien que debemos aceptar pero no necesariamente abrazar por completo como parte de la familia. Este favoritismo, aunque no sea intencional, puede generar tensiones latentes dentro de la familia. Con frecuencia sobreprotegemos a nuestros hijos, incluso cuando ya son adultos y no necesitan esa protección. Mientras tanto, son sus cónyuges quienes estarán allí a largo plazo, al igual que nosotros.
Ellos también desean ser amados y aceptados. ¿Cuántas veces, como padres, hemos alejado inadvertidamente a las personas más importantes en la vida de nuestros hijos, creando un ambiente de división en lugar de unidad? Cuando los hijos enfrentan dificultades en su matrimonio, una respuesta natural de los padres puede ser defender a su hijo, incluso aconsejándoles el divorcio si sienten que su hijo merece algo mejor. Sin embargo, a menudo olvidamos algo muy importante a medida que envejecemos. No serán solo nuestros hijos biológicos quienes asumirán la responsabilidad de cuidarnos. Sin la cooperación y el apoyo de la nuera o el yerno, el cuidado se convierte en una carga insoportable. Hay un dicho que realmente nos hace reflexionar: los hijos son para sus madres, pero las hijas no se quedan en casa para siempre. Este dicho nos recuerda que las dinámicas familiares cambian con el tiempo. El hijo, que alguna vez fue el niño de mamá, ahora tiene una esposa y está construyendo su propia vida. La hija, por su parte, también tendrá una pareja que la acompañará en su camino. Por lo tanto, si nosotros, como padres, no abrimos nuestros corazones para aceptar a los cónyuges de nuestros hijos como una parte importante de la familia, podríamos crear inadvertidamente un ambiente tenso. Incluso los hijos que más amamos pueden sentir la presión de las dinámicas familiares no resueltas. Cuando alguna vez tuvimos a nuestros hijos cerca, ahora pueden alejarse. Y podríamos encontrarnos con distancia en lugar de cercanía. Pensemos en la difícil pregunta que a menudo escuchamos: si mi madre y mi esposa están en peligro, ¿a quién salvo primero? Es una situación sin una respuesta fácil. Una decisión desgarradora entre las dos personas más importantes en la vida de un hombre. La verdad es que, en lugar de forzar a nuestros hijos a elegir entre nosotros y su pareja, el mejor camino es la cooperación, el entendimiento mutuo y la responsabilidad compartida. Cuando las nueras y los yernos se sienten respetados y valorados como parte de la familia, es más probable que apoyen y cuiden a sus suegros con amor y devoción. El respeto es un camino de doble sentido. Y solo con aceptación mutua una familia puede unirse verdaderamente cuando más se necesita. A medida que envejecemos, es fácil caer en la trampa de alimentar el resentimiento o la amargura hacia nuestros yernos o nueras debido a ofensas imaginarias o diferencias, sintiendo que no nos respetan lo suficiente o que no están tan comprometidos con la familia como esperábamos. Sin embargo, en lugar de aferrarnos a estos sentimientos, mantener una actitud positiva y abierta puede marcar una gran diferencia. No podemos controlar todo, pero sí podemos controlar cómo nos acercamos a nuestras relaciones. Al mostrar respeto y comprensión hacia todos los miembros de la familia, especialmente hacia nuestros yernos y nueras, podemos crear un ambiente armonioso y amoroso. Nunca es tarde para cambiar. Cuando tomamos el tiempo para ver las cosas desde su perspectiva, para apreciar su papel en la vida de nuestros hijos, nos convertimos en mayores que no solo son respetados, sino también amados. Construir relaciones fuertes y amorosas con nuestros hijos y sus parejas es uno de los regalos más importantes que podemos dar, no solo a nosotros mismos, sino a toda la familia. Así que, en lugar de quejarnos o sentirnos solos, debemos fomentar activamente estas relaciones. No debemos verlos simplemente como extensiones de nuestros hijos, sino como individuos con sus propias fortalezas, desafíos y contribuciones a la familia. Al fomentar la buena voluntad, la cooperación y tratarlos con amor y cuidado como lo hacemos con nuestros propios hijos, ayudamos a construir una familia fuerte y unida, incluso a través de los desafíos del envejecimiento y la enfermedad. Al final, lo que importa no es el vínculo de sangre ni la definición de fuerza de la familia, sino los lazos de amor y respeto mutuo que cultivamos con el tiempo. Y son estos lazos los que nos sostendrán.
incluso cuando ya no podamos caminar este camino solos. Cuando los padres reflexionan sobre sus últimos años, a menudo sienten arrepentimiento por las decisiones del pasado que han drenado los recursos emocionales dentro de la familia. En lugar de ser una fuente de amor y energía, sus acciones han llevado a la decepción, la amargura y la erosión de la unidad familiar. Para cuando los padres necesitan más a sus hijos, el apoyo emocional que alguna vez esperaron puede haberse agotado, dejándolos enfrentar sus últimos años llenos de tristeza y arrepentimiento por lo que pudo haber sido. En el gran viaje de la vida, es fácil enfocarse tanto en el presente que olvidamos prepararnos para el futuro, para enfrentar los cambios inevitables que llegan con el envejecimiento. La mediana edad no es un momento para relajarse, sino para reflexionar cuidadosamente sobre el futuro, los días en los que nuestra salud puede debilitarse, los momentos en los que podríamos necesitar depender de otros más de lo que nos gustaría. Debemos enfrentar la realidad de que la vida no se detiene, avanza constantemente. Y en el camino, necesitamos reconocer que la verdadera paz en nuestros años finales no proviene de evitar estas realidades, sino de prepararnos para ellas mental, emocional y relacionalmente. Hay una historia conmovedora sobre un campesino pobre que había vivido una vida de dificultades y escasez. Un día, sintiéndose impotente e incapaz de soportar más, miró al cielo y oró: ¿por qué debo vivir toda mi vida sin nada? Dios escuchó su lamento y le ofreció una propuesta que lo hizo detenerse y reflexionar: si sientes que no tienes nada, te daré 10.000 monedas de oro. Pero a cambio, tomaré a tu esposa, tus hijos y todos los días que te quedan de vida. Frente a esta elección, el campesino quedó en silencio, su corazón dividido, golpeado por la profunda verdad que acababa de comprender. Despertó y entendió que, en realidad, no estaba desprovisto de todo. Tenía lo más importante en la vida: su familia, amor, tiempo para vivir y para compartir. Estos eran los regalos preciosos que no había valorado plenamente hasta que estuvo al borde de perderlos. Esta historia sirve como un recordatorio poderoso de que, a veces, la felicidad no reside en las cosas lejanas que anhelamos, sino en las bendiciones que ya tenemos. Muchas veces en la vida, perseguimos sueños de dinero, éxito o fama, solo para pasar por alto la simple belleza de lo que está justo frente a nosotros, las personas que amamos. Es la base del respeto y el amor lo que da a una familia la fuerza para enfrentar cualquier desafío que la vida les presente, incluso cuando surgen dudas. Si aprendemos a valorar lo que tenemos en el presente, nuestra familia, nuestra salud y el tiempo que pasamos con nuestros seres queridos, abrimos la puerta a la verdadera felicidad. Este es un tipo de felicidad que no depende de perseguir sueños lejanos, sino de apreciar las bendiciones que ya nos rodean. A medida que pasamos por diferentes etapas de la vida, la sabiduría que ganamos debería ayudarnos a reconocer el valor real de lo que está frente a nosotros. En lugar de buscar constantemente la perfección o esforzarnos por tener más, necesitamos enseñarnos a nosotros mismos y a las generaciones futuras a apreciar el valor del presente, porque solo al hacerlo podemos encontrar una paz y felicidad duraderas. Una felicidad que proviene del interior, que fortalece nuestra familia, profundiza nuestras relaciones y hace que cada día, sin importar cuán largo o corto sea, tenga un significado especial. 3 maneras de cambiar tu destino y mejorar tu vida. 1. Cambia la forma en que hablas, la manera en que nos comunicamos, especialmente dentro de nuestras familias. Tiene un impacto profundo en la calidad de nuestras vidas. Hablar con palabras de amor y amabilidad a nuestros hijos, utilizando un lenguaje que demuestre paciencia, puede crear un hogar armonioso que perdure incluso cuando envejecemos. Las palabras pueden construir o destruir,
Y al entrar en nuestros años más avanzados, comunicarnos con gentileza y comprensión se vuelve aún más importante. Cuando eliges dejar ir la ira y hablar con amabilidad, no solo alivias las tensiones del momento, sino que también construyes una base sólida de respeto y amor, ayudando a tu familia a enfrentar los desafíos de la vida. 2. Cambia tu mentalidad. La vida rara vez ocurre como esperamos, especialmente en lo que respecta a cómo otros nos tratan. En lugar de esperar que las personas te traten a la perfección, encuentra paz al saber que si hay al menos una persona que se preocupa por ti, eso es suficiente. Las relaciones familiares cambian con el tiempo y no siempre mantienen el equilibrio ni están libres de conflictos. Pero al dejar ir el deseo de que todo sea perfecto y aceptar las imperfecciones de la vida con compasión, te liberas de la amargura. Ser terco y guardar rencores solo aumenta tu dolor. Aprender a dejar ir es la clave para vivir con paz en el corazón. 3. Cambia tus relaciones. A medida que envejecemos, mantener las relaciones se vuelve más importante que nunca. No permitas que el orgullo o el resentimiento creen distancia entre tú y las personas que te rodean. Sé proactivo en la comunicación. Nutre tus conexiones y estate dispuesto a dejar a un lado tu ego, manteniendo vínculos cercanos con la familia, amigos e incluso vecinos. Aumentas tus posibilidades de recibir ayuda y compañía cuando más lo necesites. Un corazón humilde, dispuesto a pedir y aceptar ayuda, es un corazón que nunca se sentirá solo. A continuación, quiero compartir una pequeña historia que ilustra los desafíos y lecciones con las que muchos de nosotros podemos identificarnos. La experiencia de Emily es un poderoso recordatorio de cómo las relaciones familiares pueden cambiar de formas inesperadas. En una pequeña casa a las afueras de la ciudad, la familia William vivía pacíficamente. Pero debajo de la superficie tranquila había profundos conflictos entre los miembros. William, un padre estricto y adinerado, siempre estableció estándares elevados para sus hijos. Quería que tuvieran éxito, construyeran carreras sólidas y trajeran orgullo a la familia. Sin embargo, nunca escuchó realmente lo que sus hijos necesitaban. Especialmente Emily, su hija menor, a quien siempre consideró incapaz de alcanzar el mismo éxito que su hermano mayor. Emily, quien no era una estudiante sobresaliente, siempre se sintió abandonada y carente del amor y reconocimiento de su padre. Mientras tanto, Andrew, su hermano mayor, era profundamente querido por William y estaba sometido a altas expectativas. Andrew era un genio en matemáticas, constantemente elogiado por su padre y comparado con sus amigos. Cada decisión familiar parecía girar en torno a él, desde la elección de la universidad, una carrera, hasta los planes futuros. Cuando Emily decidió seguir una carrera en las artes, algo que su padre nunca valoró, William se sintió decepcionado. No podía dejar de comparar a Emily con Andrew, y a veces sus palabras frías hacían que Emily se sintiera inútil. Si realmente quieres tener éxito, necesitas aprender de Andrew, solía decirle, cada vez que Emily intentaba expresar su pasión y aspiraciones. William permanecía en silencio o encontraba formas de ignorarla. Con los años, Emily se fue alejando más de su padre. Aunque había madurado y tenía un trabajo estable en el mundo de las artes, siempre cargaba con la tristeza de no haber sido reconocida por él. Buscaba consuelo en amigos y colegas, pero la soledad y la decepción nunca parecían abandonarla. En el corazón de Emily, siempre se sintió como la hija que no era lo suficientemente buena, alguien que nunca podría hacer que su padre se sintiera orgulloso. Una mañana, William cayó repentinamente enfermo y tuvo que ser hospitalizado. Los médicos anunciaron que su condición era grave y pidieron a sus hijos que vinieran a cuidarlo. Andrew, quien trabajaba en Londres,
No podía dejar una reunión importante. Así que Emily fue la única que pudo visitarlo. A pesar de su profundo afecto y preocupación por su padre, el corazón de Emily estaba lleno de viejas heridas. Condujo hasta el hospital. Sus emociones divididas. Sabía que tenía que ir, pero su corazón dolía por el pasado. Cuando llegó a la habitación de William, lo vio acostado allí, débil y con un aspecto mucho más envejecido. De repente, la imagen del padre estricto que siempre había exigido perfección a sus hijos le causó una punzada de tristeza. No podía olvidar todas las veces que él desestimó fríamente sus sueños o no reconoció los logros que tanto le había costado alcanzar. William estaba acostado en su cama de hospital, con los ojos nublados mirando por la ventana. La luz que entraba iluminaba su rostro arrugado, como un tenue destello de esperanza en la oscuridad. Cuando vio entrar a Emily, una leve sonrisa cruzó brevemente sus labios, pero no pudo ocultar la profunda tristeza, el cansancio que parecía haberse filtrado en sus huesos. «¿Estás aquí, Emily?» Su voz era ronca, sin energía, pero en sus ojos, más allá del dolor físico, había una angustia que Emily había sentido durante mucho tiempo. Una angustia que ahora podía ver con más claridad que nunca. Emily se quedó allí durante un largo momento, sin saber qué hacer, con sus emociones en conflicto. Quería acercarse, ofrecer palabras de consuelo, pero había una distancia invisible que no podía superar. «¿Cómo te sientes?», preguntó, con una voz aún suave, como siempre lo había sido, pero con un trasfondo de complejidad. No solo preguntaba por preocupación, lo hacía por las profundas heridas en su corazón. Heridas que no estaba segura de que alguna vez pudieran sanar. William cerró los ojos por un momento, la luz de la ventana proyectando sombras en su rostro, marcando el paso del tiempo, los arrepentimientos tardíos. Suspiró, sus hombros temblando ligeramente. Quizás el peso de sus años era demasiado para soportar. No por la edad, sino por las decisiones equivocadas que lo habían distanciado de sus hijos. «¿Sabes? No lo hice bien contigo», su voz era seca, como si cada palabra fuera una pesada piedra. «Solo quería que tuvieras un futuro mejor. Pero tal vez fui demasiado duro». Estas palabras golpearon a Emily como una ola gigante. Se desplomó en la silla, incapaz de mirar directamente a su padre. Preguntas giraban en su mente, pero cada vez que intentaba expresarlas, su garganta se cerraba. «Tú nunca me viste de verdad, ¿verdad?», dijo. Su voz apenas audible, casi un susurro. «Siempre he tenido que vivir a la sombra de Andrew. Siempre siendo la hija que no era suficiente». William no respondió de inmediato. Bajó la cabeza, como si alguna herida profunda en su corazón estuviera sangrando, pero no pudiera arrancarla. Quería disculparse, pero una disculpa no era suficiente para sanar las grietas que había creado a lo largo de los años. «Andrew siempre fue mi orgullo», susurró, su voz apagándose lentamente. Pero Emily no quería escuchar más. Había escuchado esas palabras durante toda su infancia, palabras siempre dirigidas a su hermano. Palabras que la hacían sentir como una sombra desvanecida. Una extraña en su propia familia. Un pesado silencio se instaló entre ellos. Emily miró a su padre, pero no pudo encontrar consuelo en su mirada. Sintió que las viejas heridas se reabrían. Siempre había sentido que no era lo suficientemente buena. Nunca lo suficiente. Finalmente, William suspiró. Un respiro largo y profundo como una confesión. Como una aceptación tardía. «Tenías razón. Me equivoqué. Te lastimé porque nunca vi quién eras realmente. Solo te miré a través de mis propias expectativas». Su voz se desvaneció.
Pero Emily lo escuchó con claridad, como si las palabras resonaran profundamente en ella. Lágrimas comenzaron a caer por el rostro de William. Y por primera vez en su vida, Emily se dio cuenta de que su padre no era más que un hombre lleno de dolor, imperfecto y cargado de arrepentimientos. Emily permaneció en silencio durante mucho tiempo, sin saber qué hacer, con emociones intensas que no podía expresar. Simplemente tomó la mano de su padre con suavidad. Un gesto que ya no contenía amargura ni enojo. Era solo un perdón silencioso. Una empatía compartida por la profunda tristeza que ambos estaban experimentando. «Diste lo mejor de ti, papá», susurró Emily. «Y siempre te he amado». Estas palabras no fueron fáciles de decir, fueron el resultado de un largo viaje en busca de reconocimiento y amor de su padre. Pero ahora, ya no lo necesitaba. Había aprendido a amar sin requerir la validación de nadie. Emily permaneció en silencio, con los ojos llenos de lágrimas lentamente. Pero no de enojo ni resentimiento. Eran lágrimas de comprensión, de profundo dolor por los años que habían pasado. Pero también, en parte, de perdón. Sostuvo con fuerza la mano de su padre, aunque su corazón aún llevaba cicatrices. Ya no se sentía como una niña sin valor, indigna de ser amada. «Papá, ahora lo entiendo», susurró, su voz tan ligera como una brisa. «No necesito ser Andrew. Solo necesito ser tu hija. Y he hecho lo mejor que he podido». Lo miró. Y por primera vez en su vida vio las grietas en su corazón. El quebrantamiento que él nunca podría reparar por sí mismo. Pero también se dio cuenta de que, a través de todo este dolor, habían encontrado una cercanía que se había perdido a lo largo de los años. William permaneció en silencio durante mucho tiempo, como si quisiera aferrarse a cada palabra de su hija, a cada pequeño momento que había descuidado en el pasado. Finalmente, suspiró. Sus ojos cansados ya no mostraban el orgullo ni la severidad de antaño. «Lo siento. Cariño, me equivoqué». No era solo una disculpa de un padre. Era el arrepentimiento tardío de un hombre que, durante todos esos años, había permitido que sus expectativas y estándares se impusieran a sus hijos, alejándolos y causándoles dolor. Cuando Andrew entró más tarde en la habitación, vio a ambos sentados uno al lado del otro, sin más muros invisibles entre ellos, sin más tensión en el aire. Una suave calma llenaba la habitación. Ya no eran necesarias más palabras, solo necesitaban estar allí, compartiendo un momento juntos que los tres sabían, aunque el pasado no pudiera cambiarse. Aún podían amarse y comprenderse en los días que les quedaban. Para William, esta realización tardía fue el primer paso hacia sentir el amor genuino dentro de su familia, no basado en expectativas o logros, sino en presencia, comprensión y perdón. Incluso si era demasiado tarde. A medida que los padres envejecen, a menudo comienzan a darse cuenta de verdades profundas y transformadoras sobre ellos mismos y sus relaciones. El tiempo, con su inevitable paso, tiene una manera de revelar lo que realmente importa: el amor, la comprensión y la importancia de estar presentes, la búsqueda del éxito y los logros, que alguna vez parecían tan cruciales, a menudo se desvanece ante las conexiones más profundas y significativas con las personas que apreciamos. Al final, no son los elogios ni los logros materiales los que definen una vida significativa, sino los lazos que cultivamos, los momentos de perdón y la compasión que compartimos. Entonces, mientras reflexionamos sobre nuestras propias vidas y relaciones, recordemos que nunca es demasiado tarde para reconectar, perdonar o demostrar amor. Atesoremos a las personas que nos rodean, especialmente mientras el tiempo sigue avanzando.
Y a todos los que están viendo esto, les animo a compartir sus pensamientos y experiencias en los comentarios a continuación. Si este mensaje resonó en ustedes, por favor consideren suscribirse para más contenido que hable al corazón de las lecciones más importantes de la vida.